Estadística 1. Primera unidad. Generalidades de la estadística descriptiva. En esta unidad estaremos abordando los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Estos son población, parámetro, muestra, los tipos de variable, tanto las cuantitativas como las cualitativas, las tablas de frecuencia, los diagramas de barras, los diagramas circulares y los histogramas. Cuando hablamos de población, parámetro y muestra, debemos considerar que son el objeto de estudio de la estadística descriptiva. Cuando hablamos de población, identificamos todos los posibles individuos, objetos, mediciones o conteos que harán parte del estudio y se definirán algunos parámetros para describir la población. Los principales son la media o el promedio, que en el caso de la población estaremos con la letra mu, la varianza, sigma al cuadrado, la desviación estándar, que será sigma, y el tamaño poblacional, que lo representamos por la letra N mayúscula. Si identificamos una población que queremos analizar, podríamos hacerlo siempre y cuando la población tenga un número definido de elementos, un número pequeño. La estadística entonces nos permite establecer una muestra de dicha población para hacer un análisis respectivo. En ese sentido, estaríamos minimizando el tiempo de recoger la información a cada individuo de la población y los recursos o la inversión a realizar, puesto que al trabajar con una fracción de la población, podríamos establecer a partir de un análisis estadístico inferencias del comportamiento poblacional a partir de los resultados que nos arroje el estudio de la muestra. En ese sentido, también tenemos algunos parámetros que describen el trabajo con la muestra. Son los mismos de la población: media, varianza, desviación estándar y tamaño. A diferencia que para la media utilizaremos una X mayúscula, la varianza será una S mayúscula, la desviación estándar será S y el tamaño N minúscula. Estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta cuando estemos trabajando en estadística 2, las inferencias al momento de analizar los datos. Consideramos entonces como conceptos básicos los tipos de variables. Recordemos que una variable es una característica que puede ser analizada dentro de los elementos de una población. Este tipo de variables pueden ser cualitativas, si lo que estamos analizando es una característica que no puede medirse con números, o cuantitativas, si podemos asignar un valor numérico que harán que la variable sea discreta o continua. ¿Cuáles son las discretas? Las discretas son aquellas que pueden tomar cualquier valor situado entre dos valores dados. Por ejemplo, la edad en años, 13, 14, 15, 16, etc. En ese caso, nuestra variable es discreta porque no estamos tomando valores entre 13 y 14. Nuestra variable será cuantitativa continua si podamos tomar los valores entre dos valores dados. Por ejemplo, el peso, 50 kilogramos, 50.3, 50.5, 50.7, 51. Estamos tomando valores entre 50 y 51, es decir, nuestra variable es continua. Al analizar los datos es pertinente armar una tabla de frecuencias. En esta tabla lo que hacemos es establecer nuestros datos de menor a mayor, si estamos hablando en variables cuantitativas, y en ellas establecer las frecuencias. Estas frecuencias las estaremos estudiando a lo largo de la unidad y identificaremos la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que aparece un dato en nuestro estudio, la frecuencia absoluta porcentual, la frecuencia acumulada porcentual y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta entonces será el número de datos, la acumulada, la suma del número de datos acumulado, la frecuencia relativa, la proporción de los datos con respecto al tamaño de la muestra o población, y la frecuencia relativa acumulada, la suma de dichas frecuencias. Estas nos permitirán entonces hacer un análisis preliminar del comportamiento de los datos
y nos darán las herramientas para establecer las medidas de tendencia central. Cuando trabajamos con datos agrupados, establecemos entonces el número de intervalos para poder armar nuestra tabla de frecuencias. Este número de intervalos viene dado por esta expresión, 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de elementos de nuestra población o muestra. Para armar entonces una tabla de frecuencias trabajando con datos agrupados, establecemos estas características. La primera, el número de intervalos. 2, el número o el tamaño del rango. La amplitud de cada uno de los intervalos que vamos a definir en esta tabla y las marcas de clase. Estas características las estaremos abordando en nuestro estudio de la unidad. Y para representar los datos, podemos optar por los diagramas de barras. Estos diagramas de barras pueden ser verticales u horizontales y nos permitirán organizar la información y tomar decisiones con respecto a su análisis. De igual manera, podremos encontrar diagramas circulares que son pertinentes para analizar porcentajes, en los que el 100% será toda la suma de cada una de las regiones circulares y a partir de ellas también mirar el comportamiento de los datos. Y los histogramas, que son las representaciones de las frecuencias absolutas a partir de la construcción de nuestra tabla de frecuencias. En esta utilizamos rectángulos y a diferencia de un diagrama de barras, están uno después del otro. Esta representación que tenemos acá no nos representa un histograma, es una representación de un diagrama de barras. Para que sea un histograma, estas barras deberán estar unidas. Cada uno de estos conceptos lo estaremos abordando en las 3 semanas que corresponden a la unidad 1. Encontraremos en el espacio académico algunos recursos para abordar los temas que se estudian semana a semana y se espera que antes del encuentro sincrónico ustedes carguen en plataforma los avances del taller que está propuesto en la unidad.